vamos a necesitar unos guantes, cinta de carrocero, un cubo de agua, un spray con agua, líquido limpiacristales, papel de lijar de 800, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000, una esponja, unos trapos y producto para pulir la pintura. Se debe dejar el papel de lijar 5 minutos en el agua antes de usarlo. Primero vamos a limpiar con limpiacristales. Luego vamos a proteger con cinta de carrocero alrededor del faro para no estropear la pintura. Luego mojamos con agua y empezamos a lijar con el número 800. Vamos a ir lijando horizontalmente y luego verticalmente. Eso con cada papel. No hay que forzar mucho en el papel para no hacer rayas profundas. De vez en cuando secamos para ver cómo queda el pulido. Una vez que ya no hay rayas, podemos pasar al papel en número 1000. Seguimos con el 1500. Seguimos con el 2000. Vamos a seguir con el 2500.
el faro se vuelve más liso y el agua resbala más. Por eso hay que echar más agua al final. Y terminamos por el papel número 3000. Para terminar, vamos a pasarle el pulidor para pinturas. Dejamos que se seque un poco para pulir mejor. El faro se ha quedado como nuevo. No sé si se aprecia muy bien. Vamos a ver el estado del otro, que no he hecho todavía. Estaba en el mismo estado. He tardado 1 hora para este faro. Ya he terminado el segundo faro, se han quedado impecables los dos. Lo más importante es la primera fase de pulido, que sirve para quitar los defectos. Luego, las demás fases son para recuperar la claridad del faro. Tiene que quedar el faro uniforme, sin defectos después de la primera fase. Si no se consigue quitar todos los defectos a la primera fase con el 800, hay que bajar al 600 y volver a pasar por el 800 y seguir hasta el último.